Tardes, Gonzalo. Eh, Nuevamente buenas tardes. Dado que a veces el audio es un poco complejo, te quiero saludar, esperando que hayas tenido un buen fin de semana, productivo. El objetivo, como bien lo habíamos conversado, había sido grabar esta sesión que se hubiese impartido en forma ordinaria el día 1 de mayo, pero dado que fue feriado, utilizaremos esta metodología de forma no sincrónica para mejor entendimiento y mejor avance conforme a la programación de la plataforma. Bueno, Gonzalo, el tema de hoy o la agenda para el día de hoy es dividida en dos. Plantear justamente qué se entiende por noción de trabajo en equipo y también hablar de las actividades que estarán rodeando la segunda semana y que está delimitada básicamente por la construcción del árbol de problemas, que es la primera actividad relacionada con los procesos sumativos de evaluación y que está dirigida a la construcción del proyecto sello. Entonces, teniendo en cuenta esta agenda académica, iniciemos. Iniciemos precisamente con lo que conocemos o lo que podemos deducir que es un trabajo en equipo. Y básicamente un trabajo en equipo nos remonta a muchas nociones y a muchas conceptualidades. ¿Como cuáles? Como que el ser humano es un ser eminentemente social y necesita mantenerse en constante actividad. Esa constante actividad se la proporcionan básicamente las conformaciones de colectivos o los equipos. Los equipos del trabajo sustituyen cada vez más al trabajador individual o al trabajador unísono, por así decirlo, que tome decisiones y ordena, y que por el contrario los equipos de trabajo asumen esas decisiones con mayores riesgos y con mayor sentido o necesidades de aprender. Las nuevas tendencias laborales, Gonzalo, hacen que por unas necesidades de reducir costos o de que las empresas quieran posicionarse de una mejor manera en el mercado, lleva justamente a la conformación de equipos como un trabajo habitual, claramente para alcanzar y mantener el éxito en las organizaciones modernas y que también tenga un sentido de recaudo de talentos y que no esté solamente focalizada en el individuo como tal, sino también, sino desde la mirada de un trabajo colectivo. Entonces, el trabajo en equipo es el mejor cambio que se ha podido dar a nivel organizacional, puesto que ha influido en aspectos como la dirección, la motivación, la comunicación, la participación, el uso activo de tecnologías, para lo cual se requiere claramente, Gonzalo, una integración mayor entre las personas. Es decir, no es posible que estos procesos de innovación, de integración, se puedan dar justamente en personas individuales, sino que hablamos desde una actitud o un actuar de forma cooperativa como tal. Pero claramente, ¿qué es el trabajo en equipo? Toda organización eh, que fundamentalmente está constituida por miembros y que claramente eh, nos muestra o nos bifurca equipo de trabajo. Mira qué bueno. Y empezar obviamente a manejar las nociones. La invitación es muy clara. Por favor, consultar su libro guía o su manual guía eh, para saber exactamente qué entendemos por trabajo en equipo. Pero veamos qué se entiende primero por equipo de trabajo y luego trabajo en equipo. Equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o auto asignadas
de acuerdo a las habilidades y competencias específicas para cumplir una determinada meta bajo la conducción de un coordinador. El trabajo en equipo se refiere claramente a una suerte de estrategias, procedimientos, metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. Entonces, revisemos o miremos un par de definiciones que la memoria me avala justamente para que tú puedas direccionar la noción de trabajo en equipo. Primero, que es un número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento común y con responsabilidades mutuas compartidas. Un equipo, entonces, viene a ser ese conjunto de personas que realiza específicamente una tarea para alcanzar un determinado resultado. Fíjate cómo de una u otra manera se van dando las distinciones. Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan en forma determinada para lograr un objetivo común. En esta definición, si la memoria no me falla, hay tres elementos claves del trabajo en equipo: personas, organización y objetivo común. Y un equipo podría entonces definirse como ese conjunto o grupo de personas que poseen capacidades complementarias, capacidades que suplementan y que colaboran para alcanzar una suerte de objetivos y resultados comunes, a donde comparten claramente sus responsabilidades y a donde plantean acciones, estrategias, técnicas o procedimientos que utilice ese grupo para lograr sus metas como tal. Dejaremos un documento a donde claramente nos va a mostrar cuáles son las diferencias entre grupo versus equipos de trabajo. Pero vamos a hacer solamente una pequeña diferenciación para también ya ir cerrando un poco esta noción introductoria de lo que podemos entender de trabajo en equipo y que deberá, por supuesto, estar complementada con las lecturas, con la lectura del manual guía y con los contenidos que en ella reposan y claramente están relacionados justamente con lo que se entiende por trabajo en equipo. Entonces, ¿los grupos qué son? Los grupos son eh, una serie de personas que tienen una relación de interdependencia, pero no necesariamente tienen que comportarse con una meta o con un objetivo común. Esta definición también incluye tanto a los grupos formales como a los informales. Entonces, en los grupos, ¿cuáles son las características principales? Que los roles de sus integrantes no están definidos, que el liderazgo claramente es individualizado, que el trabajo sumamente es desorganizado porque no hay un líder. Entonces, cuando se habla de trabajo desorganizado, no es que el trabajo esté efectuado de forma mala o no de forma debida, es que no hay una sinergia, no existe dentro de los grupos una sinergia, porque claramente la predominancia es o la permanencia son los objetivos individuales como tal. Entonces, en los grupos, los conflictos siempre se tienden a resolver por imposición, y por imposición casi siempre porque nos genera justamente comportamientos de carácter individual. Mientras que en los equipos las características son totalmente distintas, Gonzalo. Y un equipo se forma cuando intervienen esas fuerzas, esa sinergia de manera mancomunada, que van desde ¿qué podríamos decir? Desde la confraternización hasta la lucha abierta entre las motivaciones, los intereses, las actitudes, la innovación, la conducta, la sinergia entre las distintas personalidades que lo componen. Y claramente todos estos elementos van a llegar a conformar o a generar un resultado como tal.
Las principales características de los equipos y de los equipos de trabajo es que son integrantes, sí, interdependientes, pero que están de una u otra manera relacionados. Los miembros también deben funcionar por sí mismos para en el momento de hacer la sinergia estén todos integrados. Está enclavado en un sistema social, tiene una tarea específica por desarrollar con unos objetivos claramente comunes y sus miembros comparten eso precisamente, una meta común como tal. Gonzalo, estas son las características principales y quería hacer esta distinción como tal de lo que entendemos por trabajo en equipo y por los grupos. Sin embargo, déjame compartir la pantalla para ver si podemos dilucidar estos conceptos y que claramente nos puedan ilustrar. Vamos a ver. Esperemos, Gonzalo, que se visualice, que se visualice el, claramente lo que estamos buscando y es justamente cuál es la diferencia entre grupo de trabajo y entre equipo de trabajo. Aquí lo podemos ver en cuanto al objetivo, en cuanto al compromiso, en cuanto a la cultura, en cuanto a las tareas, en cuanto a la integración, la dependencia, los logros. Si vemos el liderazgo, claramente puede haber o no un coordinador en los grupos de trabajo, pero aquí debe haber siempre una responsabilidad. Debe haber un líder que sea quien canalice o quien dirija a ese equipo de trabajo como tal para lograr una meta más claramente definida y especificada como tal. Entonces volvamos nuevamente a nuestra presentación. Dejaremos de compartir pantalla y volveremos ya claramente a dilucidar o a mostrar qué era el objetivo de esta parte de la agenda, las distinciones entre equipo de trabajo y grupos de trabajo. Ahora bien, Gonzalo, pasamos justamente a la segunda parte de nuestra cátedra y radica justamente en la actividad de la segunda semana. La actividad de la segunda semana está dirigida, volvamos a compartir pantalla, vamos con la ventana, vamos a cerrar. Permíteme nuevamente compartir, por favor. Y creo que ahí nos podemos claramente mover con la segunda semana y la segunda semana está dirigida a la introducción al proyecto. Entonces, en la introducción del proyecto tenemos las instrucciones. Aquí, como eres la única persona que está inscrita en el ramo, la conformación de equipos de trabajo y claramente pues yo te ayudaré para que podamos crear esta sinergia y por lo menos tú puedas tener una similitud de lo que sería trabajar en equipo y construir un proyecto. Pero claramente el mayor proceso de autoaprendizaje estará de tu lado. Aquí te compartiré material encaminado justamente para que tengas mayor
literatura, además del manual guía, y que te pueda a ti servir para escoger dentro de los diversos temas que yo también te voy a compartir en cuanto a qué título o qué tema le colocarás al proyecto de construcción sello. Eh, ¿Cómo crear un árbol problema? Aquí esta es nuestra mayor actividad, puesto que ya es la iniciación y esta es una nueva técnica, yo te la había explicado, te la había mencionado en algún momento, es una nueva técnica metodológica y que se especializa, por supuesto, partir o iniciarse con un problema como tal, con una situación de conflicto como tal, y a partir de ahí los troncos, las ramas y las raíces, que son el análisis de los efectos, las consecuencias que derivaron ese problema como tal. Entonces, nos vamos a focalizar justamente en este 2-6, cómo se crea un problema, puesto que es la actividad que vamos a realizar como tal. ¿Qué es un árbol de problema o el método del árbol? Ya también lo habíamos comentado. Es una herramienta metodológica a donde con base en la figura del árbol, se explica que en las raíces se encuentran las causas del problema, el tronco representa el problema principal, en las hojas y las ramas están los efectos y las consecuencias. Es una forma de representar un problema, logrando claramente una visual de entender qué es lo que está ocurriendo, por qué ocurre y qué es lo que lo está generando, que este es el mejor análisis, las consecuencias del problema como tal. Si lo trasladáramos a la realidad de hoy, obviamente saber exactamente qué está produciendo el COVID-19. El árbol de problemas, cómo influye en la planificación de un proyecto, y aquí claramente está cómo hacer un árbol problema paso a paso. También te ilustraré sobre el complemento o la prueba de la matriz de Bester, que para este momento, si bien la menciona, no será un requisito primordial más que el de construir el árbol de problemas, que va a ser obviamente la actividad que estará señalada para la segunda semana como tal. Entonces, aquí tenemos un audio, igual es un audio que yo también te voy a adjuntar en el link, que también te voy a adjuntar dos nociones o dos accesos de link adicionales para que tú también tengas el complemento. La entrega de esta actividad, Gonzalo, estará determinada o se cerrará el día 11 de mayo, lunes 11 de mayo, por lo cual a partir del momento queda aperturada la actividad y por supuesto, si tienes alguna duda o inquietud, estoy dispuesta a absolverla. Entonces, volvamos nuevamente y miremos cada uno de los pasos que hay que realizar para la elaboración del árbol de problemas. Lo primero que debes hacer es analizar la situación como tal, es decir, escoger una problemática, pero analizarla, Gonzalo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué se ha desencadenado? Identificar cuáles son los principales problemas de la situación que has justamente analizado, determinar los efectos y las causas de ese problema principal, puesto que ya tendrías el tronco y el tronco estaría determinado por el problema. Ahora te vas a ceñir hacia las raíces, que son las causas, y hacia las hojas o ramas, que son los efectos y las consecuencias. Hay que dibujar el árbol, hay que dibujar el árbol y con base en ese dibujo técnico, hacerle claramente una profundización, no solamente a las causas y a los efectos, sino también al problema como tal, al por qué está sucediendo, el tema de sus raíces y el tema de sus arbustos o ramos, que son los efectos y las consecuencias. Y esto es la segunda actividad, como te digo, que debería estar culminada el día o entregada el día 11 de mayo. Muchas gracias, Gonzalo. Dejamos de compartir pantalla y estaré muy atenta a la absolución de las inquietudes
que tengas pendiente. Por favor, en la próxima sesión hablaremos justamente o profundizaremos de esas características de trabajo en equipo. Por eso me parece primordial la lectura tanto del manual guía como del material complementario. em, y claramente evaluaremos y empezaremos a construir a partir del árbol de problemas el proyecto de construcción sello con base en el listado de contenidos temáticos remitidos por parte de esta docente. Muchas gracias. Buen día.